A ver, corría el año 1985, y en el mero corazón de Silicon Valley estaba a punto de ocurrir una de las traiciones corporativas más famosas de la historia. Una casi de telenovela. Steve Jobs, el mismísimo cofundador de Apple, fue forzado a salir de la empresa que él mismo había creado en un garaje. Y es que la pregunta que se hizo el propio Steve Jobs años después lo resume todo, ¿no? Esta es la clave de toda esta historia de genialidad, de lucha de poder y, al final, de traición. Pero bueno, para entender bien cómo se llegó a esa caída, primero hay que entender la promesa que había detrás de todo. Y esa promesa era una máquina, una que iba a cambiar el mundo y a poner el poder de la computación en manos de la gente común. El comercial del Super Bowl de 1984 es ya una leyenda, ¿verdad? Y es que con ese anuncio, Apple no estaba vendiendo solo una computadora. No. Estaba lanzando un desafío, una declaración de guerra contra la monotonía del mundo corporativo que en ese entonces tenía un nombre: IBM. El lema era que iba a ser la computadora para el resto de nosotros. O sea, se acabaron las líneas de comando que nadie entendía. Ahora teníamos una interfaz gráfica, con ventanitas, iconos y hasta un ratón. Una idea que hoy nos parece súper obvia, pero que en ese momento fue una auténtica revolución. Cambió para siempre cómo nos relacionamos con la tecnología. Pero a pesar de toda la emoción del principio, esa máquina tan revolucionaria empezó a tener problemas. Y gran parte de la culpa, irónicamente, la tuvo la visión tan inflexible de su creador. Muy pronto toda esa euforia inicial, se fue apagando. El mercado empezó a ver al Mac como un juguete muy caro, pero que no servía para el trabajo de verdad, para las tareas profesionales. ¿Y por qué? Pues por una serie de decisiones de diseño que eran un dolor de cabeza tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Miren, si comparamos las especificaciones con las de su gran rival, el PC de IBM, el problema salta a la vista. El PC era abierto, se podía ampliar. El Macintosh, en cambio, era un sistema totalmente cerrado, menos potente y sin ninguna posibilidad de mejora. Y esta fue una decisión impuesta directamente por Steve Jobs. Cada una de estas decisiones, en serio, desde limitar la memoria RAM a unos míseros 128 kilos hasta quitarle el ventilador porque a Jobs no le gustaba el ruidito, todo venía de su obsesión por el control y por la estética. Claro, en la práctica, estas decisiones terminaron ahogando el potencial de la máquina y la sentenciaron, al menos al principio, al fracaso comercial. Y la prueba definitiva llegó en la Navidad de 1984. Los números fueron brutales. Se vendieron solo 20,000 unidades cuando se esperaba vender 85,000. Ya no había forma de negarlo. El Mac estaba fallando y Apple oficialmente estaba en crisis. Y claro, el fracaso del Mac fue la chispa que encendió una lucha de poder tremenda. Una lucha entre el fundador visionario de Apple y el director ejecutivo que, para colmo, él mismo había traído a la empresa. Con esta frase, que ya es parte de la mitología de Silicon Valley, Jobs convenció a John Sculley, que era el presidente de PepsiCo, para que se uniera a Apple. Qué ironía, ¿no? El hombre que llegó para cambiar el mundo sería el mismo que, poquito después, acabaría empujando a Jobs fuera de su propia compañía. Es que sus formas de ver el negocio eran totalmente opuestas. Jobs lo estaba apostando todo, el futuro completo de la empresa, a su Macintosh carísimo y lleno de problemas. Mientras tanto, Sculley, que era más pragmático, quería apoyar al Apple II, que era rentable, confiable y que de hecho era el que pagaba las cuentas. Y la realidad financiera le daba toda la razón a Sculley. Fíjense. Mientras Jobs estaba obsesionado con el Mac, era la división del Apple I, un producto que él mismo menospreciaba, la que estaba generando el 85% de los ingresos. El 85% era la que mantenía a flote a toda la compañía. Con la crisis haciéndose cada vez más profunda, Sculley decidió que tenía que hacer algo para marginar a Jobs. Y esto, como se podrán imaginar, provocó un intento desesperado y fallido de Jobs por tomar el control de la empresa. Esto fue como un thriller corporativo, de verdad. Primero, Sculley propuso sacar a Jobs de su puesto. La respuesta de Jobs: planear un golpe de estado para sacar a Sculley. ¿Pero qué pasó? Pues que lo descubrieron. Todo terminó en una confrontación final donde el Consejo de Administración le dio todo su apoyo a Sculley, por unanimidad. Jobs se había quedado completamente solo. El golpe había sido un fracaso total. A finales de mayo de 1985, a Steve Jobs le quitaron todas sus responsabilidades operativas. Lo dejaron como un presidente sin poder real, un exiliado dentro de su propia creación. Humillado, arrinconado dentro de su propia empresa, Jobs se dio cuenta de que solo le quedaba un camino posible:
irse. Se pasó todo el verano de 1985 sintiéndose como un fantasma, con el título de presidente, pero sin voz ni voto. Así que, finalmente, en septiembre, tomó la única decisión que sentía que le quedaba: renunciar. Y ojo, que no se fue solo. Se llevó con él a varios ingenieros y ejecutivos clave de Apple para fundar una nueva compañía, Next. Para el consejo de Apple esto fue la traición final. Lo que siguió fueron demandas y un final muy amargo para su primer capítulo en la compañía. Años después, Jobs reflexionaría sobre esta etapa. Y es interesante, porque lo que en su momento fue un fracaso devastador, con el tiempo lo vio como una liberación. Una liberación necesaria que, según sus propias palabras, fue lo que le permitió empezar de nuevo. Y así, ese exilio tan dramático preparó el terreno para una de las historias de regreso más increíbles del mundo de los negocios. Y nos deja con una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue dando de qué hablar. ¿Fue su salida el error más grande de Apple? ¿O fue justo el empujón que tanto él como la compañía necesitaban para construir el futuro legendario que todos conocemos?